Muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es el Quinto Poder, esta que habla y les saluda. Soy yo. Este sábado 3 de mayo. Sábado 3 de mayo que se... déjenme... Es que tiene tanto tiempo que no transmito que de repente si ya no sé qué presionar, pero bueno, es que está, ay Dios mío, majeta, esta va aquí y esta va acá, las ventanitas, por eso es que no las puedo acomodar, pero bueno. Bienvenidos a todos ustedes, sobre todo a los que nos están viendo en grabado, porque yo sé que en vivo no hay absolutamente nadie, entonces pues a los que en el grabado nos están viendo. Como les decía, hoy es sábado 3 de mayo y en México, bueno, el 3 de mayo se celebra, sí, es correcto, sí, se celebra el Día de la Santa Cruz. El Día de la Santa Cruz, que tiene como objetivo pues celebrar a los maestros de la cuchara grande. A ver, majita. Pero además de este día de celebrar a los maestros de la cuchara grande, a los maestros albañiles, también el día de hoy, por la parte de la UNESCO, por parte de la ONU y diversos organismos internacionales, se ha designado el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y bueno, esta pequeña edición del día de hoy va en función de ello, va en función del uso de la libertad de expresión que aún nos queda, y esto es por mi derecho a utilizar las herramientas que ofrece el Internet para informar, criticar, comentar, difundir y proponer sobre temas de mi interés y de mi comunidad. Es por eso que este día tomo los micrófonos y tomo esta camarita, pues para comunicarles. Y en función de ello es que viene la recapitulación de la libertad de expresión, sobre todo en México donde tenemos un panorama terrible contra los periodistas, contra quienes se atrevan a opinar, ya no nada más en contra del gobierno, sino quienes se atrevan a tocar al crimen organizado. En este país pareciera estar prohibido hablar con la verdad, difundir, criticar, parodiar. Pareciera estar tan prohibido que si lo haces, pues te asesinan. Y si no fuera suficiente la violencia externa que viven, iba a dar números, pero la verdad es que son decenas de personas que se dedican a eso, al periodismo, a informar. Ya no hablemos de quienes así tomamos un micrófono o escribimos o publicamos, no, a quienes estudiaron y se dedican y viven, mantienen a sus familias de la comunicación. Imagínense ustedes, ya no nada más hablamos de ellos, sí, de ellos cuyos 6 de cada 10 de los ataques sufridos por periodistas, según artículo 19 en México, Article 19 en México, estos ataques han sido 6 de cada 10 por funcionarios públicos. Nada más. No, ya no nada más nos referimos a estos ataques, sino además el que se estén convirtiendo o que se estén tratando de convertir leyes que coarten esta libertad de expresión. Y bueno, uno de los hechos más fehacientes de esta próxima coartación o próxima censura a la libertad de expresión es la propuesta a la reforma, no la reforma a la ley de telecomunicaciones o no la reforma de telecomunicaciones, que esa ya pasó, esa ya fue, ya está hecha constitucionalmente, ya está. Alguna vez hablamos de ella por acá en este mismo espacio, hablábamos de que pues hasta ahí no la veíamos tan disparatada, e incluso que se abría por ahí algunas líneas, algunos canales que podrían traer la libre competencia
entre quienes dominan las telecomunicaciones en México, bla, bla, bla. Sin embargo, siempre dijimos, ojo, la reforma no es exactamente de quien debemos de cuidarnos, serán de las leyes secundarias de esa reforma a las que tenemos que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque siempre son las letras chiquitas las que pues evidentemente tienen el mayor contenido. Y en efecto, hace unos días lo que pasa es que tiene muchísimo que no transmito, entonces de repente hay muchísima información que fluye a mi mente. Pero bueno, hace unas semanas, se presentara ya en el Senado de la República por parte de Javier Lozano, quienes le llaman Javier Lozano, no sé, una propuesta para estas leyes secundarias de telecomunicaciones. Evidentemente esta propuesta de ley de telecomunicaciones ya rebanadísima, ya planchadísima, como dicen por ahí, por parte del Partido de la Revolución Institucional, y fue un elemento más del Partido de Acción Nacional, quien es el encargado pues de presentarla ante el Senado, ante las comisiones. Esta propuesta, ¿qué les puedo decir? Ustedes ya la conocen. Esta propuesta, dentro de sus muchas mentadas de madre a la libertad de expresión que nos presenta, trae por ahí algunas cuestiones que incluyen, escuchen, es que es increíble, incluirían la facultad que tuvieran las autoridades para crear zonas de silencio, es decir, coartar todas las telecomunicaciones, absolutamente todas las telecomunicaciones. Estamos hablando de internet de datos, celular, telefonía y cualquier otro tipo de telecomunicación, ya sea en un punto o en varios puntos o en toda la República, a consideración de las autoridades en casos de alteraciones, perturbaciones a la paz o que pongan en riesgo la seguridad nacional. Sí, evidentemente estos términos tan ambiguos no son explicados. Imagínense ustedes, estamos visualizando, sí, una marcha, no sé, les gusta a ustedes, 1 de diciembre de 2012. Imagínense el escenario sin que hubiese habido transmisiones en vivo vía Ustream, sin que hubiese habido fotografías, imágenes y videos que en ese momento fueron transmitidos a las redes sociales. Ya no solo estamos hablando de que hubo detenciones arbitrarias, de que hubo violaciones a los derechos humanos, de que hubo una persona que murió hace poco en consecuencia de... Estamos hablando además la violación de estos derechos de saber lo que está pasando, y nada más serían las televisoras, sí, evidentemente, bueno, como miembros preponderantes o como empresas preponderantes, Televisa, en la televisión, quienes informaran lo que pasó. Imagínense, 110 millones de mexicanos informados de eso únicamente con la versión oficialista de Televisa. A ese nivel estamos hablando que esta reforma en telecomunicaciones estaría coartando nuestra libertad de expresión. En fin, terrible. Tengo por aquí el sitio sopitas.com, publicó esto que se llama 15 datos que debes de saber en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Dice, para comprender el estado de la situación en nuestro país, a continuación te presentamos 15 datos que no pueden pasar desapercibidos sobre el estado de la violencia contra la prensa. 1. Durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México, sobre todo en el norte de nuestro país. En México se agreden a un periodista cada 26.5 horas, o sea, prácticamente
cada tercer día, un día sí, un día no, un día sí, un día no, lo que representa un aumento en la tendencia del 59% frente a 2012. 3. De 100 agresiones documentadas contra trabajadores de medios en 2013, 85% se dirigieron contra un reportero o un periodista audiovisual. Las agresiones a personas representaron el 90% del total. El otro 10% fueron ataques a las instalaciones de los medios. En los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público. Imagínense, 60% de las agresiones fueron producto de un funcionario público. De 330 agresiones totales, en 274 fue posible identificar a quien lo perpetró al perpetrador del acto de violencia en contra del periodista. En 146 de ellas, el perpetrador, ¿cómo les gusta esa palabra?, fue un funcionario público. En 49 se trató de una organización social, 39 por el crimen organizado, 30 de un particular y 10 de un partido político. Las agresiones han aumentado considerablemente, 6 frente a años pasados. En el Distrito Federal se concentraron el mayor número de casos de agresión, en promedio 25 al año entre 2007 y 2012 y 47 en 2013. 7. En octubre del 2013, la agresión a periodistas durante las movilizaciones masivas en la capital contribuyeron a que tan solo en ese mes se agredieran a 64 periodistas. Durante 2007 a 2013, un total de 213 periodistas han sido amenazados por cuestiones relacionadas a su trabajo. Tan solo en 2013 se amenazaron a 49 de ellos. Cada vez más son los periodistas 9 agredidos y en más estados de la República Mexicana. Solo 3 estados registraron 0 periodistas agredidos. Estos son Tabasco, Hidalgo y Nayarit. En 2007 no se conocían casos de agresiones en más del 50%, es decir, 17 en total de los estados. 10. En 2013 se documentó la detención arbitraria de 9 y 11 periodistas por parte de autoridades en el Distrito Federal y en Veracruz, respectivamente, los dos estados que concentran el mayor número de detenciones registradas, según artículo 19. Bueno, Veracruz, ¿qué nos extraña? Saludos, señor Duarte, pero el Distrito Federal, por vida de Dios, señor Mancera. 11. De los 4 periodistas asesinados, no amenazados, no lastimados, no, asesinados en 2013, en 3 de los casos el principal perpetrador fue el crimen organizado. En el caso restante se desconoce quién fue el culpable, en el caso de Goyo. De los 50 periodistas asesinados del 2007, en 29 casos no se identificó a quien lo perpetró, en 20 casos se trató del crimen organizado y un caso se trató de un funcionario público. Veracruz, Oaxaca y Chihuahua concentran el mayor número de asesinatos. Tan solo en Veracruz se asesinaron a 4 y 5 periodistas, 2011 y 2012 respectivamente, desde el comienzo de la administración de Javier Duarte. Saludos, insisto, señor Javier Duarte. Se asesinaron en el estado a 10 periodistas. Sí, Javier Duarte, el que dice que en su estado no hay violencia, que en su estado se respeta la libertad de expresión, que es prioritario cuidar a los periodistas. Ahí, ese es el estado donde más asesinatos hay contra quienes difunden la información. Pero bueno, lo que lleva a Veracruz a que tenga niveles de violencia contra periodistas similares a los que hay en Pakistán. Es decir, no necesitamos ir a Medio Oriente, aquí los tenemos. 15. El mayor número de periodistas que tuvieron que dejar todo, casa, trabajo, familia, por miedo a perder su vida dadas las amenazas, agresiones y actos de intimidación a que habían sido sujetos anteriormente, fue en Veracruz. Sí, digo, para que no le extrañe a usted. De nuevo, los estados del norte de la República son donde más se representa este tipo de agresiones a periodistas. Destacan el caso de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas. Esta información la da a conocer artículo 19
y la ONU. Así las cosas, así el Estado que priva, literalmente, que priva a la libertad de prensa en nuestro país. Yo regreso, voy a un cortecito rápido. Esto es El Quinto Poder, insisto, por mi derecho a utilizar las herramientas que ofrece el Internet para informar, divulgar, parodiar, criticar, comentar o proponer sobre temas de mi interés y de mi comunidad. Este es El Quinto Poder. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.